Advertencia. Esta obra está recomendado para mayores de 15 años. En algunos capítulos puede contener audios violentos para el oyente, si continúa escuchándolo será bajo su propio riesgo. Esta es una obra de ficción, cualquier parecido con la realidad no es más que pura coincidencia. Todos los derechos de la novela pertenecen a su autor. Novela. El florecimiento de Dalia. Nombre alternativo de la novela web. La maga Dalia no baja la mirada. Autor. Isaya Makishi. Esta traducción ha sido realizada directamente desde el japonés al español mediante IA. Después editada por este servidor para que sea más agradable para el oído. Capítulo 71. Primera vez en el Castillo Real. Señorita Dalia, ¿acaso está nerviosa? Preguntó Ivano. Bueno, diría que un poco. No, ¿bastante? ¿Quizás? Respondió la joven artesana. La respuesta que dio terminó en un tono dubitativo a mitad de camino. Dentro del carruaje, Ivano, que estaba sentado frente a ella, sonrió con ironía. Había peinado su cabello color mostaza hacia atrás, y vestía un traje azul oscuro que combinaba perfectamente con él. El aire familiar y accesible de un miembro del gremio, que había mostrado hasta ayer, había desaparecido por completo. Ahora, parecía un comerciante confiable, alguien de quien se podía depender. De hecho, lucía mucho más como el presidente de la compañía que ella. Por un momento, Dalia deseó intercambiar papeles con Ivano, así sería él quien se presentaría al castillo en su lugar. Cortando sus pensamientos, Dalia soltó un suspiro. Llevaba puesto un vestido verde azulado con una chaqueta a juego. Sus zapatos eran de un tono verde oscuro, mucho más profundo que el resto del conjunto. Y para ser honestos, esos zapatos eran un poco calurosos para esta temporada. Su cabello rojo estaba recogido en una coleta baja, y llevaba un maquillaje discreto pero bien aplicado. No cargaba los accesorios por gusto, sino por necesidad. Llevaba el anillo antídoto que había recibido de Wolf, y el colgante de unicornio, con una cadena larga para que no fuera visible. De esta forma, podía evitar el malestar estomacal, porque incluso un delicioso té de alta calidad podía convertirse en un veneno para su delicado estómago, en este momento. Por cierto, ayer, solo elegir la ropa y los zapatos había tomado 2 horas. Casi todo el tiempo se perdió en los debates entre la dependienta de la tienda de ropa y Gabriela. Dalia había solicitado algo lo menos llamativo posible, pero que no fuera descortés. Sin embargo, aparentemente, vestirse demasiado discreta también podía ser considerado una falta de respeto. La dependienta había recomendado un vestido verde 2 tonos más claro que el que llevaba ahora mismo, mientras que Gabriela abogaba por un conjunto en tonos crema. Finalmente, la dependienta tomó una decisión inesperada y llamó a la esposa del dueño de la tienda, quien resultó ser la hija de un vizconde, la cual sugirió el vestido verde oscuro que ahora llevaba puesto. Cuando Dalia explicó que iría como comerciante, ella le aconsejó que se vistiera con un atuendo discreto por ser su primera visita, incluso si era soltera. También mencionó que el castillo real tenía muchas escaleras y largos pasillos, por lo que lo mejor sería evitar los vestidos con faldas demasiado largas y los zapatos incómodos para caminar. Además, señaló que los caballeros eran bastante tolerantes con la vestimenta femenina, así que no había necesidad de estar tan preocupada. Al oír en detalle tantas cosas, Dalia, sorprendida, le preguntó a la dama criada en la nobleza por qué sabía tanto. Entonces, ella explicó con una sonrisa que había trabajado en el castillo antes de casarse con el dueño de la tienda. Quizás, el mundo era más pequeño de lo que parecía, pensó la joven artesana. Además, la dama compartió con ella algunos consejos innecesarios, como que los colores cálidos y brillantes son más efectivos si se desea atraer la atención en el castillo, o que el cabello largo es más apreciado. Aunque Dalia pensaba que jamás utilizaría este conocimiento en su vida, escuchó todo con una sonrisa de principio a fin. Después de la tienda de ropa, fueron a la tienda de cosméticos que ya había visitado con anterioridad. Al consultar sobre peinados y maquillaje, accedieron a arreglarla en el gremio comercial a primera hora de la mañana, algo que Dalia agradeció profundamente, dado que no tenía tiempo para aprender a hacerlo por sí misma. Posteriormente, en la sala de reuniones del gremio, pasé horas, aprendiendo junto a Ivano las reglas de etiqueta en la mesa para la aristocracia, bajo la instrucción de Gabriela. Durante la cena,
tuvimos que poner en práctica lo que aprendimos, y como resultado, no soy capaz de recordar el sabor de lo que comí en absoluto. Cuando finalmente terminó todo, tomé un carruaje de regreso a la Torre Verde. Solo entonces, noté que ya había pasado la medianoche. Gabriela me había dado un aprobado provisional, pero aún me sentía como si estuviera sosteniendo un vaso lleno de agua hasta su límite, y podía derramarse en cualquier momento. Por eso, la incertidumbre me carcomía por dentro. Ojalá pudiera acompañarte dentro del castillo, comentó Ivano. Mientras recordaba lo ocurrido ayer, Ivano dejó escapar un suspiro y luego dejó caer sus hombros. Si fuéramos una compañía reconocida oficialmente para entrar y salir del castillo, podría asignar empleados si fuera necesario. Sin embargo, la compañía Rossetti opera a través del gremio comercial. Además, en esta ocasión, la invitación parecía una convocatoria personal dirigida únicamente a Dalia. Por eso, no podían aumentar el número de acompañantes sin autorización. Aún así, ¿de qué se tratará todo este lío exactamente?, cuestionó en voz alta la joven artesana. No creo que Wolf haya mencionado nada relacionado con los calcetines de 5 dedos, las plantillas o el secador de zapatos. Tal vez sea por el brazalete, se preguntó Dalia a sí misma. ¿Es posible que el capitán haya malinterpretado algo? Como me pasó a mí, y simplemente quiera verla, señorita Dalia, comentó Ivano. No creo que sea el caso, respondió la joven presidenta Rossetti, algo incómoda. En principio, los brazaletes de compromiso suelen entregarse con una piedra, que representa el color del aspecto físico de quien lo da. Si se tratara de mí, como es lógico, la piedra sería un rubí rojo por mi cabello, o una esmeralda verde por mis ojos. Sin embargo, el brazalete que le di a Wolf estaba hecho de plata, y poseía un brillo dorado, sin ninguna piedra. A pesar de todo, el hombre frente a mí había malinterpretado la situación. Aunque parecía improbable, no podía descartarlo por completo. Ante la idea de que tal malentendido se haya extendido, sentía como la cara me ardía de vergüenza. Disculpa, no debería haberlo mencionado justo antes de que llegáramos, expresó el comerciante de corazón. No, está bien, contestó Dalia. Al escuchar la disculpa de Ivano, Dalia negó rápidamente con la cabeza y acabó desviando la mirada hacia la ventana. Desde la ventanilla del carruaje, se podían ver las altas y blancas murallas del castillo real acercándose lentamente. Cambio de escena, punto de vista de Dalia. Al cruzar la enorme puerta de piedra del castillo real, ubicada al norte de la capital, el paisaje cambió por completo. Era como si estuviéramos entrando en otra ciudad. Dentro de los amplios terrenos, rodeados por las murallas blancas, se encontraban diversas construcciones. El castillo donde reside el rey, los edificios para la orden de caballeros, los edificios para los hechiceros y además los campos de entrenamiento para ambos. En el centro, al fondo del recinto se erguía un castillo imponente, cuya grandeza resaltaba incluso a la distancia. Aunque tenía un aire medieval, no posee la típica torre delgada con techos triangulares y estrechos, sino una estructura cuadrada con 3 torres elevándose desde ella. En lugar de elegancia, transmite una imagen de fortaleza y robustez. Los edificios circundantes también eran imponentes, hacían parecer al gremio comercial diminuto en comparación. Todas las edificaciones compartían la misma base arquitectónica de piedra blanca. El camino por el que avanzaba el carruaje tenía un tono gris claro, sin juntas visibles, con una perfección que me recordaba al concreto. No podía evitar sentir curiosidad por los materiales y el método de construcción. Aunque intentaba no mirar demasiado a mi alrededor, no podía dejar de maravillarme ante todo lo que veía, era algo nuevo que desconocía. Nada más pasar por la puerta principal, el carruaje se detuvo en el área de descenso. Para bajar, Ivano me ofreció su mano para ayudarme, aunque la altura a la que la extendió era diferente a la de Wolf, lo cual me hizo dudar por un instante. Tal vez interpretando mi reacción como nervios, él sonrió con amabilidad, entonces, sus labios se movieron formando un silencioso ánimo, a lo cual respondí con una sonrisa y un leve asentimiento. Desde el área de descenso, caminamos por un pasillo que conducía a una única salida. En el trayecto nos cruzamos con varios caballeros, a quienes saludé con una leve inclinación de cabeza. Ivano solo podía acompañarme hasta justo antes de la salida.
Después, debía esperar en el carruaje o en una sala designada. Más allá de la salida, el camino se dividía nuevamente. Allí, cada persona debía entrar en una sala separada según su género, para realizar una verificación de identidad y una inspección de pertenencias. Al mostrar la invitación directa del capitán del escuadrón de exterminio de monstruos, noté que ya estaban informados de mi llegada. Tras una inspección superficial de mi equipaje por parte de una caballera, meramente protocolaria, me permitieron continuar avanzando sin contratiempos. El escuadrón de exterminio de monstruos enviará a alguien para recibirla. Le pedimos que aguarde aquí un momento. Me comunicó un centinela. Pensaba que tendría que caminar, pero me informaron que un carruaje vendría a recogerme. Qué confuso, aunque estoy dentro del castillo, ¿es necesario un carruaje para desplazarse? Realmente se requiere que alguien venga a recogerme, no podría ir por mi cuenta, y ya. Mi mente daba vueltas con esas preguntas, pero decidí esperar manteniendo una sonrisa educada. Me guiaron a una pequeña sala de espera, lujosamente decorada. Sin embargo, mi tensión no se redujo en lo más mínimo, seguía tan nerviosa como en el carruaje con Ivano. Al sentarme en el sofá de cuero negro, sentí una suavidad que casi me hizo perder el equilibrio. Estuve muy cerca de caer por accidente. Para intentar calmarme, respiré profundamente una y otra vez, hasta que el exceso de oxígeno comenzó a marearme. Justo en ese momento, escuché el sonido de unos golpes en la puerta. He venido a recogerla en nombre de la unidad de exterminio de monstruos. Señorita Dahlia, disculpe el retraso, por favor suba al carruaje. Clamó el joven caballero. Aunque la frase sonaba algo desordenada, el hecho de que Wolf fuera quien vino a buscarme fue un gran alivio. Con un tono casi susurrante, Wolf tomó mi equipaje y luego me ofreció su mano para escoltarme. Sin pensarlo mucho, coloqué mi mano sobre la suya, como de costumbre. Subí al carruaje fácilmente desde la altura a la que él ofrecía su apoyo. Cuando el carruaje comenzó a moverse, Wolf volvió a disculparse. Lo siento. Me enteré esta mañana de que el capitán te había convocado. Si lo hubiera sabido ayer, habría podido enviarte un mensaje. No te preocupes, no es culpa tuya, así que no le des importancia. Respondió Dahlia. Por cierto, ¿sabes la razón por la que me han convocado? Simplemente quiere agradecerte en persona por los calcetines y las plantillas. El otro día reunió a todos los que escribieron el informe que te entregué, después de hablar con ellos. Tuvo ganas de conocerte y charlar un rato. Como el capitán es un marqués, supongo que te llamó sin darle muchas vueltas al asunto. Pensándolo bien, el capitán de la unidad de subyugación de monstruos es un marqués en activo. Para alguien de su posición, lo normal sería convocar al comerciante si desea confirmar o discutir algo con él. Quizás solo quería hablar directamente con la proveedora antes de que se realice la entrega oficial. Viéndolo así, esta situación me hace sentir menos tensa. Qué alivio, no saber por qué me habían hecho venir me tenía inquieta. Comentó la joven artesana. Tranquila, no he mencionado nada sobre el secador de zapatos, y tengo el brazalete bien escondido. Aclaró el joven caballero. Sintiéndome más calmada con las palabras de Wolf, decidí preguntarle sobre algo que me había estado molestando. ¿Cómo te fue en el entrenamiento de ayer? ¿El brazalete fue incómodo en algún momento?, preguntó la artesana, curiosa. No, al contrario, cuando lo activé su uso se sintió más natural que anteayer. No llegué a usar ni la mitad de su capacidad en el entrenamiento, pero fue divertido. Poder saltar fácilmente por encima de la cabeza de mi oponente amplía mucho mis estrategias en combate. Explicó el joven caballero contento. Espera. ¿Qué? ¿Acaba de decir que no ha empleado ni la mitad de su potencial? ¿Pero? ¿No ha hecho algo demasiado llamativo? ¿De verdad no lo encontraron extraño? ¿No se volvió una situación problemática? Se preguntó Dahlia. Intentando resolver sus dudas, la joven artesana abrió la boca. Saltar por encima de la cabeza de tu oponente. Tranquila, era algo que ya podía hacer, solo que ahora puedo hacerlo con más frecuencia, aclaró Wolf. ¿Y no te dijeron nada los demás miembros de la unidad?, preguntó Dahlia preocupada. Bueno, lo hicieron pero, fueron cosas como, Wolf, te sobra demasiada energía.
Que vengan los monstruos de una vez para entretenerte, o, hoy estás saltando más de lo habitual. Todos se alejaron riendo después de soltar su frase ingeniosa. Parece que mis preocupaciones eran infundadas. Al ver la expresión ligeramente insatisfecha del joven, y oyéndolo hablar en un tono algo fastidiado, no pude evitar soltar una carcajada. Cuando mi risa se calmó, el carruaje se detuvo. Para ser sincera, era una distancia que habría sido más práctico recorrerla a pie, al menos. Estaba contenta de haber podido hablar con Wolf antes de llegar. Cuando estemos con los miembros de la unidad, no necesitaremos actuar acorde a las formalidades de la nobleza. Pero hasta entonces, intentemos mantener las formas. Señorita Dahlia, bienvenida a la unidad de exterminio de monstruos. Expresó el joven caballero con su tono formal. Gracias, señor Wolfredo. Respondió ella. Cuando el joven caballero le ofreció su mano de nuevo, Dahlia colocó la suya sobre la de él. Entonces, de forma inconsciente se formó una sonrisa en su rostro. Capítulo 72. Eliminar el problema de raíz. Me guiaron a una habitación que parecía lujosa, para una sala de recepción. Era espaciosa, y estaba abarrotada de gente. Había 7 caballeros sentados alrededor de una elegante mesa negra. Gracias por contactarme. Soy Dahlia Rossetti, de la compañía Rossetti. Se presentó la joven artesana muy nerviosa. Tras presentarme, hice una reverencia profunda. Entonces, un hombre de cabello gris claro asintió y sonrió. Soy Grat Bartolone, capitán de la unidad de exterminio de monstruos del reino de Ordine. Presidenta Rossetti, le agradezco que haya venido a pesar de su apretada agenda. Respondió muy contento el marqués. Es un honor recibir tales palabras. Me siento privilegiada por la invitación al Castillo Real. Debido a mi inexperiencia, le pido disculpas de antemano por cualquier falta en mi etiqueta. Expresó Dahlia con aparente calma. Voy a trabarme. En algún momento seguro que se me traba la lengua. Pensando eso, recité las frases que había memorizado mientras mantenía una sonrisa profesional. Con cuidado, me senté en la silla de cuero que me ofrecieron, y esperé a que el señor Grat hablara. Además de Wolfredo, las otras 6 personas aquí presentes han probado los calcetines de 5 dedos y las plantillas para zapatos. Se han reunido para agradecerle personalmente, presidenta Rossetti. No se preocupe, será solo una charla informal, intente relajarse. Aprecio su consideración. En cuanto a todos ustedes, muchas gracias por tomarse el tiempo de redactar informes tan detallados, a pesar de sus ocupadas agendas. Agradeció la joven artesana con una reverencia. Ante la reverencia de Dahlia, los caballeros se presentaron brevemente, e hicieron una ligera inclinación de cabeza. Había un caballero de avanzada edad, 2 de mediana edad y otros 2 que parecían ser de la misma generación que Wolf. Estos son los calcetines de 5 dedos, y las plantillas que actualmente estamos fabricando como prototipo para la producción en masa. Más adelante, os enviaremos los productos oficiales, junto con un obsequio de agradecimiento, pero por ahora, por favor, acepten esto como muestra de cortesía. Explicó Dahlia, colocando sobre la mesa una caja blanca que estaba a sus pies. Por sugerencia de Gabriela, había preparado estos productos como obsequio. Así tendría una forma de iniciar la conversación más fácilmente. Había alrededor de 20 pares, suficientes para todos los presentes. Esto es realmente útil, exclamó uno de los caballeros. Me alegra tener un par extra para cambiarlos, comentó otro. Ahora me siento más seguro para ir a la próxima expedición, confesó un tercero. Al oír a sus subordinados, Grat entrecerró sus ojos rojos, y tras unos instantes, sonrió. Al ver su expresión, los otros caballeros también relajaron sus rostros. Justo cuando la tensión en el ambiente disminuyó un poco, las criadas entraron con té. Las tazas eran blancas con ribetes plateados, contenían un té fragante recién servido. Tras tomar un sorbo, Dahlia se preparó para enfocarse en la conversación para mantener la compostura. Disculpe mi ignorancia, esta es la primera vez que oigo hablar de la compañía Rossetti. ¿Cuándo fue fundada?, preguntó uno de los caballeros de mediana edad. Apenas empezamos este año, respondió Dahlia. Eso es admirable, continuó hablando el caballero anonadado.
Si los primeros productos que ofrecéis son tan útiles, estoy deseando ver qué más produciréis en el futuro. Le agradezco sus palabras, exclamó la presidenta Rossetti. Mientras respondía al caballero de mediana edad, Dahlia sintió como le resbalaba una gota de sudor frío por la sien. Mi primera entrega al Castillo Real consistía en calcetines de 5 dedos y plantillas para zapatos. Si mi padre en el otro mundo lo supiera, probablemente comentaría algo como: «Ese trabajo es demasiado modesto» o «¿por qué elegiste ese sector para trabajar?». De todas formas, si alguna vez se me aparecía en sueños para reprenderme, ya tenía la respuesta preparada. Porque tengo los pies bien plantados en la tierra. Mientras intentaba escapar de la realidad por un momento debido a la tensión del momento, Wolf, sentado a mi lado, abrió la boca de repente. Te equivocas, en realidad, estos no son los primeros productos de la señorita Dahlia, continuó hablando el joven caballero. No es un producto de la compañía Rossetti, pero hace varios años. Desarrolló la tela impermeable cuando aún estaba en la academia. Ella, no solo es la presidenta de la compañía, sino también una talentosa artesana de artefactos mágicos. Espera, Wolf. Quise gritarle con todas mis fuerzas. Pero en lugar de eso, abrí la boca y la volví a cerrar sin decir nada. ¿Acaso eres un niño presumiendo de su familia? Me encantaría decirle. Deja de dar explicaciones tan detalladas e interminables. Pero no podía, quería que se detuviera, sin embargo, aquí no podía darme el lujo de interrumpirlo. ¿La tela impermeable? Eso es increíble. Gracias a ella, nuestras tiendas de campaña son mucho más ligeras, comentó el caballero veterano. Desde que la usamos para cubrir las cubiertas de los carruajes, las goteras y las filtraciones de agua han disminuido notablemente, comentó uno de los jóvenes caballeros. No tenía ni idea de que ese producto fue creado por la presidenta Rossetti, exclamó otro caballero. Después de la presentación exagerada de Wolf, los caballeros comenzaron a alabarla uno tras otro. Sin embargo, Dahlia solo sentía cómo crecían sus ganas de huir de allí, lo más rápido posible. Por cierto, Wolfredo me mencionó algo sobre una lista de medidas contra el crecimiento de los hongos en los pies. ¿Realmente son efectivas?, preguntó el capitán. Afortunadamente, Grad cambió de tema, y Dahlia decidió alentarlo, siguiéndole el ritmo con todas sus fuerzas. Seguramente, escuchó las preocupaciones de sus subordinados, y como capitán, está buscando soluciones para ayudarlos. Creo que tiene una efectividad razonable. Si se trata adecuadamente, y luego se toman precauciones, se puede prevenir la reaparición. Afirmó Dahlia, con firmeza. He oído que al bañarse, debes lavar bien los pies y los dedos con jabón. ¿Sería más efectivo lavarlos 2 veces?, preguntó el marqués. Si se lavan con cuidado, una vez es suficiente. Lavarlos en exceso tampoco es bueno, así que eviten frotar con demasiada fuerza, o os rasparéis la piel, aclaró la joven artesana. Por alguna razón, la lista que Wolf había escrito había sido transcrita cuidadosamente y distribuida a todos los presentes. No se suponía que esto era solo una conversación informal, pensó Dahlia. El caballero de mediana edad, que estaba sentado junto al capitán, estaba tomando notas a gran velocidad, como si estuviera redactando el acta de una importante reunión. Mientras lo observaba, Dahlia pensó que no había nada que mereciera ser registrado de esta conversación. Quizás, simplemente, en el Castillo Real, las normas especifican que hay que anotar todo lo que se dice, si hay alguna persona externa. En la lista, dice que después del baño hay que secarse bien los pies antes de aplicar el medicamento. ¿Se debería seguir este mismo procedimiento después de un tratamiento en el templo, o se deberían tomar algunas precauciones especiales?, preguntó el capitán. Aunque no se use medicamento, es importante secarse bien los pies. Además, si se recibe tratamiento en el templo, para evitar recontagiarse, recomiendo llevar un par de zapatos bien lavados y cambiarlos después del tratamiento. Es posible que los hongos permanezcan en los zapatos, explicó la presidenta Rossetti. ¿Cómo? Los hongos pueden permanecer en los zapatos, exclamó uno de los caballeros. Yo me traté en el templo y luego volví con los mismos zapatos, comentó otro caballero. Yo también, no puede ser. Así que los hongos también estaban en los zapatos. Entonces, por eso nunca me curaba del todo,
aunque fui 4 veces, murmuró un tercero. Por un momento, al observar la expresión de angustia en los rostros del capitán y del resto de caballeros independientemente de su edad, Dalia pensó que podía ver físicamente la desesperación, de hecho, era casi palpable. Al final, achacó la ilusión al estrés y al cansancio acumulado. Presidenta Rossetti, ¿puedo preguntarle algo? Si compartimos zapatos, ¿podemos contagiarnos?, preguntó el caballero de avanzada edad con tono ansioso. Existe esa posibilidad, así que lo mejor sería evitar compartir calzado. En la lista, también se menciona que tanto en casa como en el dormitorio, se recomienda usar chanclas para tener una mejor ventilación. Sin embargo, tampoco recomiendo compartirlas, aclaró la joven artesana en tono serio. ¿Debería lavarme los pies antes de ponerme las chanclas?, preguntó uno de los caballeros más jóvenes. Si acabáis cubiertos de sudor. Al llegar a casa, al mismo tiempo que os laváis las manos, deberíais lavaros los pies. Luego podéis poneros el calzado para interiores. Sin embargo, no os recomiendo lavarlos en exceso, explicó la presidenta Rossetti. ¿Y si dormimos llevando calcetines de 5 dedos? ¿Eso no sería más efectivo?, preguntó otro caballero a la desesperada. No, en realidad, eso podría empeorar el problema. Ya que el sudor quedaría atrapado aumentando la humedad, así que es mejor evitarlo, respondió Dalia. Las preguntas seguían surgiendo una tras otra. Lo cual, me hizo pensar, que había más caballeros lidiando con el pie de atleta, de lo que había imaginado. Aunque uno no lo padeciera, si un amigo lo tenía, era normal preocuparse. Sobre todo porque existía el riesgo de contagiarse. Con ese pensamiento en mente, Dalia revisó la lista y añadió algunas explicaciones adicionales. Aseguraos de lavar bien los zapatos, y dejadlos secar completamente. No sé si esto ayudará a eliminar a los hongos. Pero, podéis probar a lanzar un hechizo de purificación sobre todo el calzado que tengáis. Ya veo. Si lo tratamos como una enfermedad contagiosa, todo tiene sentido, comentó el capitán. Varios caballeros asintieron con seriedad. Y, en efecto, lo es, pensó Dalia. Después de todo, el pie de atleta es causado por un hongo. No es solo el ambiente dentro del zapato la causa del problema. Pero, presidenta Rossetti, hay personas a las que no les crecen hongos en los pies, ¿no?, comentó confundido un caballero de mediana edad. Por supuesto que las hay, sin embargo, también hay casos en los que la persona no se da cuenta de que los tiene, contestó la joven artesana. El crecimiento de hongos en los pies se llama así porque causa ampollas, ¿no? Debería ser fácil de notar, exclamó uno de los caballeros. Cuando empeora, la piel puede doler o enrojecerse, incluso las uñas pueden volverse blancas. Aparentemente, murmuró Dalia, desviando la mirada con discreción, al notar cómo el capitán fruncía sus gruesas cejas grises mientras hablaba. Bueno, aunque no haya ampollas, si la piel entre los dedos de los pies se arruga, y tarda en sanar, podría ser un signo de que los hongos que crecen en los pies están en su etapa inicial. Una voz temblorosa se levantó a mi lado, entonces me volteé hacia Wolf. ¿No me habías dicho que no tenías hongos en los pies? Sin embargo, esa reacción fue sospechosa, pensó la joven artesana. Cuando me quedé mirándole fijamente, decidí que hablaría con él más tarde, entonces, me devolvió una sonrisa incómoda como respuesta. Aunque me preocupaba un poco, decidí dejarlo pasar por ahora. Los hongos en los pies también pueden hacer que los talones se vuelvan blancos y duros, continuó explicando la joven artesana. Los talones. Blancos y duros, repitió el caballero de avanzada edad en un tono bajo y sombrío. Lo que no podía contarles es que en su vida pasada, su padre sufría de pie de atleta tanto del común como de la versión queratósica, que causaba el endurecimiento de la piel. Si recuerdo bien, la causa fue por usar todos los días zapatos de cuero para su trabajo. Solía desinfectarlos con un esterilizador de luz ultravioleta, pero, por desgracia, en este mundo, no había visto ni oído hablar de tecnología basada en rayos ultravioletas. Habrá que confiar en la magia curativa, en la purificación y en las diversas hierbas medicinales. Sin embargo, había algo que me preocupaba. Los caballeros del Castillo Real suelen actuar en grupos, y algunos viven en los barracones.
Si uno de ellos tiene pie de atleta, que se contagien entre ellos, no es imposible. Aunque podría sonar un poco ofensivo, decidí reunir valor para decirlo. Bueno, los hongos en los pies pueden propagarse fácilmente cuando se convive en grupo. Creo que lo mejor sería que todos tomaran precauciones juntos. No solo los zapatos, sino también las alfombrillas del baño y las toallas compartidas. Todos estos objetos pueden ser un foco de infección, explicó Dahlia. ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Qué has dicho? Exclamaron varios caballeros. Aterrada por las miradas fulminantes que recibí de los caballeros, contuve la respiración hasta que inconscientemente tragué saliva. Chicos, vamos a quemar todas las alfombrillas y toallas compartidas del baño, gritó el capitán de los caballeros. Sí, se unieron todos los demás. Entrando en pánico, Dahlia se alarmó al ver la respuesta unánime y entusiasta de los caballeros. Esperen, por favor, deténganse con esa especie de quema purificadora, gritó la joven artesana. Si todos seguían las órdenes del capitán con tanta intensidad, mi corazón no podrá soportarlo, pensó ella. Esperad. Si se lavan bien, no habrá ningún problema. Basta con limpiarlas adecuadamente, y luego os aseguréis de que cada persona usa solo su propia toalla. Intentó aclarar la presidenta Rossetti. No, debemos eliminar el problema de raíz, clamó uno de los caballeros. ¿Qué debo hacer para que lo entiendan? Se preguntó Dahlia. Mientras buscaba desesperadamente las palabras adecuadas para explicarlo, el caballero más joven del grupo inclinó la cabeza pensativo. Capitán Gratt, si nos paramos a pensarlo, la verdadera raíz del problema son nuestros pies, ¿verdad? Bueno, sí, eso es cierto, murmuró el capitán. Se me ha ocurrido la solución perfecta. Si los cortamos y dejamos que nos crezcan unos nuevos, no tendremos más hongos. Gritó con entusiasmo el caballero más joven lleno de orgullo, hinchando su pecho con una expresión de autosatisfacción. Dahlia, horrorizada, contraatacó con un grito sin pensarlo. Eso es absolutamente inviable. Entonces, varias preguntas se le cruzaron por la cabeza. ¿Por qué tenía que alzar la voz con todas sus fuerzas en pleno castillo? ¿De dónde salió esa solución tan extrema y terrorífica? ¿Quién en su sano juicio la pondría en práctica? Y la peor, ¿por qué nadie más está deteniéndolo aparte de mí? Inesperadamente, Wolf se tapó la boca. Pero pronto estalló en una carcajada incontrolable, sin siquiera intentar contenerse. Reía a todo pulmón, sin molestarse en disimularlo. ¿No debería estar apoyándome en este momento como garante de la compañía Rossetti, o, al menos como amigo? Se preguntó Dahlia ofuscada. El resto de los caballeros también comenzaron a reír o a esbozar sonrisas incómodas, a lo cual Dahlia ya no sabía cómo reaccionar. Oye, Wolfredo, por favor, dijo la joven artesana, con ganas de darle un codazo. Lo siento, no pude aguantarme. Pero, Dahlia, has debido pasar por muchas dificultades, ¿verdad?, sugirió Wolf. Soltó ella confundida. Digo, según tengo entendido, usted vivía con su padre. ¿Y cómo sabe tanto sobre los contagios? No, no es lo que piensas, yo no los tengo, negó la presidenta Rossetti con firmeza. Perdón. No volveré a mencionarlo jamás, dijo Wolf con un rostro de comprensión. Tú no entendiste nada en absoluto, le gritó ella. Al final, toda la etiqueta y el lenguaje formal que había estado practicando con tanto esmero, desapareció por completo. Mientras Dahlia intentaba desesperadamente corregir a Wolf, el resto la observaba con miradas cálidas y comprensivas. Desde aquel día, todos los caballeros presentes en esa reunión comenzaron a ser extrañamente amables con Dahlia, y mostraron una preferencia inusual por la compañía Rossetti. Para ella, la razón detrás de este cambio sigue siendo un misterio. Capítulo 73. Un amigo con sarampión. En su vida pasada, Dahlia, gracias a su padre, había adquirido conocimientos sobre el pie de atleta. En esta vida, se alegró de poder usar esa información para ayudar a quienes lo necesitaban. Sin embargo, a pesar de estar tan nerviosa, durante su primera visita al Castillo Real, se esforzó por mantener la compostura. Como presidenta de la compañía Rossetti, por desgracia, todo se desmoronó con un solo comentario de Wolf.
Al final, no fue capaz de mantener bajo control, ni sus palabras, ni su actitud. Estaba tan alterada, que el capitán Grant tuvo que intervenir. Volfredo, entiendo que quieras relajar el ambiente, pero no te excedas con tus bromas. Después de eso, la reunión concluyó con la revisión del contrato, y una charla informal sobre el gremio comercial. Punto de vista de Dahlia. Aún así, el daño psicológico que sufrí fue considerable. El sentimiento de, no quiero volver nunca más al castillo real, fue tan abrumador, que se había arraigado con fuerza en mi interior. Cuando llegó el momento de retirarme, en lugar de Wolf, fui escoltada por un caballero de cabello cobrizo, designado por el capitán Grant. Al salir del edificio, subí al carruaje acompañada de ese caballero. Aunque ya habían pasado unos minutos, todavía era un manojo de nervios, no lograba disiparlos para relajarme. El hombre frente a mí, era más alto y corpulento que Wolf. Su sola presencia hacía que el espacio dentro del carruaje pareciera menor, sintiéndose más estrecho. Soy Randolph Goodwin. Presidenta Rossetti, ¿podría hablar con usted un momento?, solicitó el caballero. Por supuesto, ¿de qué se trata?, respondió ella. En un instante, enderecé mi postura al escucharle presentarse por segunda vez. Cuando reciba una escolta de un caballero en el castillo real, lo mejor es que camine en diagonal detrás de él en lugar de situarse justo detrás suya. Y le recomiendo que se acerque más a la escolta. Además, durante una reunión, no es necesario que incline la cabeza cada vez que le hagan una pregunta. Si no está familiarizada con estos detalles, le sugiero que consulte con algún comerciante, que tenga más experiencia con el protocolo del castillo, para que le enseñe. Le agradezco mucho su orientación, me aseguraré de corregirlo. Lamento haber sido tan descortés. Cuando terminó de hablar, Dahlia se inclinó en señal de disculpa. Como sospechaba. Un conocimiento superficial sobre la etiqueta no era suficiente. Nunca se me había ocurrido pensar en cuál es la distancia adecuada para caminar detrás de un caballero. No, no es algo por lo que deba disculparse, solo son pequeños detalles. Si únicamente interactúa con la unidad de exterminio de monstruos, no debería haber ningún problema. Sin embargo, en algunas áreas del castillo, son más estrictos con esas cosas. Tras una breve pausa, Randolph continuó. Dado que el nombre de Volfredo Scalfarotto estará ligado a la compañía Rossetti, usted se convertirá en el centro de atención, tanto para bien como para mal. Le recomiendo que adquiera estos conocimientos cuanto antes, no solo por su propia seguridad, sino también por el bien de Wolf. Muchas gracias por su consejo, señor Goodwin, expresó la joven artesana de corazón. Más que sentirse reprendida, sus palabras le resultaron reconfortantes a Dahlia. Wolf siempre decía, en la unidad de exterminio de monstruos, apenas tengo un par de amigos con quienes puedo hablar. Para mí, estaba claro que este caballero se preocupaba sinceramente por él. Así que tú también eres amiga de Wolf, ¿eh? El apellido Goodwin es bastante común en el castillo. Puedes llamarme Randolph. Le agradezco su amabilidad, señor Randolph. Puedo llamarte, señorita Dahlia. Por supuesto, si lo considera inapropiado, me abstendré, solicitó el fornido caballero. No tengo ningún problema con que me llame por mi nombre, respondió la joven artesana. Randolph se llevó una mano al mentón, tomó aire, y luego retomó la conversación. Puede que sea una falta de respeto hacia usted, señorita Dahlia, pero es raro ver a Wolf comportarse así. Me sorprendió el cambio en su actitud, se mostró muy diferente de lo habitual. ¿No suele actuar siempre así?, preguntó la joven artesana confundida. En el castillo, es un caballero sereno, en la unidad, un soldado ejemplar, cuando habla con amigos, un confiable compañero. Y cuando lucha contra monstruos, parece un auténtico rey demonio. Un rey demonio, repitió Dahlia incrédula. Esa última descripción sonaba completamente distinta a las demás. Después de todo, el término rey demonio normalmente se asocia a los seres del lado de los monstruos, en lugar de a los humanos, pero decidí no cuestionarlo por el momento. ¿Será que ese es el verdadero Wolf?, se cuestionó el fornido caballero. Bueno, creo que es solo una de sus facetas, comentó la presidenta Rossetti. Para Dahlia,
que estaba acostumbrada a ver a Wolf siendo el mismo, consideraba que esos momentos en que estaban juntos, él le mostraba su esencia. Pero, tenía sentido que en el trabajo, mostrara su lado serio, que es más profesional. Los humanos son seres de múltiples caras, para adaptarse a cada situación. En mi caso, al menos, soy diferente cuando trabajo como artesana de artefactos mágicos, de cómo actúo como presidenta de la compañía Rossetti, y aún más cuando me relajo. Mi comportamiento varía mucho en cada caso. Es algo natural, quienes me rodean, también deben mostrar distintas facetas dependiendo de la situación. Wolf, ¿suele comportarse de forma tan irrespetuosa cuando está contigo?, preguntó Randolph, curioso. Bueno, no siempre, estoy segura de que Wolf no lo hizo con malas intenciones. Solo fue algo que soltó sin pensar. Dahlia intentó defender a Wolf, pero sin darse cuenta lo llamó por su nombre sin honoríficos. Lo siento mucho, no tienes nada por lo que disculparte. Tal vez no sea el más indicado para decir esto, pero agradezco que te hayas convertido en una buena amiga para Wolf. Bueno, en realidad, yo creo que el señor Wolfredo tiene mucha suerte de contar con un amigo como usted, señor Randolph. En su nerviosismo, Dahlia se volvió torpe al tratar de expresar sus pensamientos en lenguaje formal. Randolph se quedó en silencio un instante. Luego, sus ojos castaños se suavizaron, acompañados de una sonrisa cálida. Gracias por decírmelo, espero que así sea. Entonces, ambos intercambiaron sonrisas, aunque algo incómodas, eran sinceras. Tras unos minutos, el carruaje llegó a su destino. Randolph ayudó a Dahlia a bajar del carruaje. Poco después, ella hizo una reverencia como despedida, y regresó por el mismo camino por el que había venido. Cambio de escena. De vuelta en la sala de reuniones. Wolfredo, en este mundo hay cosas que se pueden decir y otras que no. Amonestó el capitán Gratt. Lo sé, me arrepiento de haberlo dicho, respondió el joven caballero. Tan pronto como Dahlia y los demás salieron de la habitación, Gratt lanzó una mirada feroz hacia Wolf. Lo que dijiste antes, por muy cercanos que seáis, no es algo que deba decírsele a una dama. Comentó el capitán. Capitán Gratt, con el debido respeto, creo que nosotros también nos excedimos un poco. Solo íbamos a revisar la lista de contramedidas, pero terminamos centrándonos demasiado en los hongos, expuso Wolf. Lo admito, eso es cierto, aceptó el marqués. Pero, bueno, la explicación fue bastante útil, ¿no? De lo contrario, habríamos seguido contagiándonos entre nosotros sin darnos cuenta. Al escuchar las palabras del joven caballero, la expresión de todos los presentes se ensombreció. El mero hecho de imaginar esa realidad era aterrador. Decidido, por orden del capitán, todos guardaréis esto en secreto. Podéis hablar de las medidas preventivas, pero, lo que pasó en casa de la presidenta Rossetti, no se mencionará jamás, será un tema prohibido hasta en la tumba. Sí, señor, respondieron todos al unísono. De todos modos, Wolfredo, debes reflexionar sobre lo que hiciste, amonestó el caballero más veterano. Definitivamente te pasaste. Si yo fuera mujer, lloraría, comentó un caballero de mediana edad. Wolfredo, creo que fuiste demasiado cruel, afirmó uno de sus amigos de la misma generación. Si sigues burlándote de ella de esa manera, te van a rechazar, comentó el caballero más joven. No, yo. Nosotros, solo somos amigos, no tenemos ese tipo de relación, tartamudeó Wolf. Ah, sí, bueno, entonces, tal vez empiece a evitarte a partir de ahora, comentó el otro caballero de mediana edad. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó el joven caballero de inmediato. En respuesta, todos le miraron algo desconcertados. Wolf, enfadar a una mujer puede ser muy peligroso. En el futuro, seguirás tratando con la compañía Rossetti, ¿no? Preguntó preocupado el caballero de avanzada edad. Por supuesto. Esa siempre fue mi intención, respondió él en el acto. Entonces, para que no haya inconvenientes en vuestras futuras transacciones, lo mejor es que vayas a disculparte con algo apropiado como obsequio, continuó el veterano. Entiendo, ¿alguna recomendación?, solicitó el joven caballero esperanzado. Ante la pregunta de Wolf, el caballero veterano frunció el ceño.
Es tu amiga, ¿no? Entonces, tú eres quien mejor la conoce. Si no sabes qué elegir, al menos, podrás pedir que te preparen un ramo con las flores favoritas de la presidenta Rossetti. No sé cuáles son sus flores favoritas, respondió Wolf un poco preocupado. Vaya, qué problema. Bueno, entonces compra sus dulces favoritos, recomendó el soldado veterano. Tampoco sé cuáles son, volvió a responder el joven caballero, esta vez, algo avergonzado. Vamos, al menos deberías haberle preguntado algo así en alguna conversación. Lleváis bastante tiempo siendo amigos, ¿no? Amonestó el caballero de avanzada edad. Tienes razón, debí haberlo hecho, murmuró Wolf con tristeza. El caballero veterano, Dorin, no se molestó en ocultar su expresión de incredulidad. Por su parte, Wolf sabía que no había pasado ni un mes desde que se conocieron, y esta era exactamente la 9ª vez que se veían, pero no podía decirlo en voz alta. Wolfredo, ve a una floristería que esté de moda, y pídele un ramo adecuado para una dama, con predominio escarlata. Luego, compra unos profiteroles decorados con azúcar para el té, en una pastelería de la zona noble. Con esta combinación, no deberías tener problemas, propuso un caballero de mediana edad. Muchas gracias, superior, agradeció el joven e inexperto caballero. Como era de esperarse del superior Alfio, él sí que sabe cómo tratar con una dama. Tengo 4 hijas, conozco muy bien el terror de equivocarme con los regalos. Comentó Alfio. Los demás guardaron silencio, al ver que se quedaba mirando a la distancia, con sus ojos castaños ennegrecidos. Por lo visto, todos habían pasado por experiencias similares alguna vez. Wolfredo, las tiendas no estarán abiertas toda la noche. Así que puedes terminar temprano hoy. Dijo el capitán. Muchas gracias. Aunque Wolf le agradeció al capitán Grat, su mente ya no estaba allí. Su mirada estaba ligeramente desviada, y toda su atención centrada en la puerta, esperando poder salir. Eso es todo, disolvamos la reunión. Ordenó el capitán. Buen trabajo, chicos, continuó. Apenas se pronunció la orden de terminar, Wolf salió de la habitación sin hacer ruido. Al verlo irse, el caballero de mediana edad no pudo evitar sonreír con ironía. Que Wolfredo actuara así, me sorprendió. No es propio de él, comentó uno de los caballeros de la generación de Wolf. ¿Ese Wolf ni siquiera se da cuenta de lo que siente? Cuestionó el otro. ¿Quién sabe? Creo que es la primera vez que le veo con esa expresión, continuó el primero. Aún así, la presidenta Rossetti actuaba con total normalidad a su lado, dijo el segundo recordando la reunión. Mejor no se lo digas, aconsejó el primero. Wolfredo podía ser descrito de muchas maneras. Como miembro de la unidad de exterminio de monstruos, era un camarada tranquilo, sereno, y siempre confiable en la batalla. Portador de la armadura escarlata. También, era conocido como la Parca Negra. Dicho título, lo obtuvo por enfrentar sin dudar incluso a los monstruos más poderosos. Además, es considerado un hombre de belleza imponente, que atrae las miradas de las mujeres. Pero, rechaza con frialdad, tanto confesiones de amor, como cartas románticas. De vez en cuando, se escuchaban rumores de que tenía un apasionado romance con una duquesa viuda, y que con frecuencia visitaba los burdeles. Ese era el Wolfredo que todos creían conocer. Y, sin embargo, hace un momento, ese mismo joven parecía un muchacho tan inexperto, que estaba completamente nervioso. Nadie fue capaz de burlarse de él. Tal vez, por el contraste con su comportamiento habitual, o quizás, porque les recordaba a su propia juventud. Grat ya lo había superado, y casi lo había olvidado, el sarampión. El primer amor es como el sarampión. Cuanto mayor eres, más grave se vuelve, y más huella deja. Citó el marqués. Un verso de ópera, pero, tal vez, para Wolf, este sarampión será la adultez. Escuchen, no mencionen nada de esto a nadie. Eso sería de mal gusto, dijo el capitán Grat, entrecerrando sus ojos rojos, zanjando así la conversación. Mientras tanto, en el fondo de su corazón, dedicaba una pequeña plegaria, deseándole suerte, al joven que acababa de abandonar la habitación.
Capítulo 74. Ramo de flores y profiteroles. Inicia desde el punto de vista de Dalia. Después de salir del castillo, devolví la ropa alquilada a la tienda y me dirigí hacia el gremio comercial para informar a Ivano y a Gabriela. Ambos estaban preocupados, pero, conforme relataba lo sucedido en el castillo, sus expresiones se volvieron más difíciles de describir. Yo ya era consciente de que mi propio rostro era tan rígido que debía parecer una máscara inexpresiva. Pensé que contarlo todo me haría sentir mejor, pero, en lugar de eso, mientras hablaba, sentí que me estaba hundiendo aún más. Aún así, los dos me consolaron dándome ánimos, asegurándome que había hecho un buen trabajo, y que, al menos, había superado la peor parte. Con su apoyo, de alguna manera, logré regresar a la Torre Verde. Justo cuando pensé que lo mejor sería que no haga nada más por hoy, excepto irme a descansar lo antes posible. Sonó el timbre de la puerta. Dindon. En ese instante, por alguna razón, supe que era Wolf. Bajé rápidamente las escaleras y abrí la puerta. Allí, frente a mí, estaba él, con una expresión demacrada, de puro agotamiento. A pesar de que su cara era la misma de siempre, su expresión me recordó demasiado al perro que tuve en mi vida pasada, sobre todo cuando hacía alguna travesura, y lo regañaban. Solo con eso, se me fueron las ganas de reprocharle lo sucedido. Hoy, de verdad lo siento. Estoy arrepentido, se disculpó Wolf. Después de inclinar la cabeza en señal de disculpa, él me extendió un hermoso y adorable ramo de flores. Rosas rojas, lirios de los valles, y rodantes rosados formaban un arreglo redondeado, era tan armonioso. Cuando lo recibí con ambas manos, el tenue aroma de las rosas flotó en el aire. Está bien. Esta vez lo dejaré pasar, dijo la joven artesana. Gracias, exclamó el joven caballero. Pero, si vuelves a insinuar que tengo hongos en los pies, empezaré a llamarte, señor Volfredo, incluso dentro de la torre. No lo volveré a hacer, así que por favor, no me hagas eso, expresó Wolf en pánico. Ante tal muestra de desesperación, Dalia no pudo evitar reír. Al verla riendo, el joven caballero se sintió aliviado. Entonces, sacó una caja celeste que cargaba en su espalda. Aquí tienes, son profiteroles, espero que te gusten. Muchas gracias, me encantan, esto me hace muy feliz. Ya que estamos, ¿por qué no los comemos juntos? Solicitó la joven artesana. Claro, sería un placer, aceptó Wolf. Mientras subían juntos las escaleras, finalmente volvieron a ser los de siempre. Sentada en el sofá, Dalia desató el lazo azul de la caja. Dentro, había 6 profiteroles de 3 tipos diferentes. 2 de crema batida, 2 de crema pastelera, y la última pareja eran de crema pastelera con licor. Debajo de los profiteroles, había una delgada tapa que separaba la caja en 2. Al abrirla, encontró hermosos terrones de azúcar con formas variadas, representando flores y animales. Luego, preparó un té con hojas de mejor calidad de lo habitual, y ambos se dispusieron para disfrutar de la merienda juntos. La primera en elegir fue Dalia. Ella empezó por el profiterol de crema pastelera, mientras que Wolf tomó el que tenía licor. Los profiteroles de este mundo eran un poco más grandes y ligeramente más planos que los de la Tierra. Al levantarlo con cuidado, sintió su peso, y al instante, supo que estaba bien relleno. Entonces, le dio un pequeño mordisco desde el borde, para evitar que se derramara el relleno. En ese instante, el aroma de la vainilla y el dulce sabor de la crema pastelera inundaron su boca. El sabor de la crema pastelera era más intenso que la de otros profiteroles que había probado antes. Seguramente, habían usado leche y huevos de alta calidad para lograr este resultado. Era bastante dulce, pero la masa, con un ligero toque salado, equilibraba perfectamente el sabor. Planeaba tomar un sorbo de té entre bocados, pero, antes de darme cuenta, ya me lo había terminado. Este profiterol está delicioso, comentó Dalia. Me alegro de que te haya gustado, respondió Wolf. Hacer fila durante media hora, frente a la pastelería de la zona noble, con las gafas de cristal de hada puestas, había valido la pena, pensó el joven caballero. Al ver la sonrisa radiante de Dalia, Wolf sintió una gran satisfacción. Dalia, si quieres,
¿Por qué no te sirves otro? Estoy segura de que tú podrías comerte los 3 fácilmente, expresó la joven artesana. No, con uno suele ser suficiente. No suelo comer cosas tan dulces. Pero, estos no son tan grandes, así que acabar con 2 no debería ser un problema. Últimamente, Dalia estaba un poco preocupada por su cintura, así que tomar una decisión no fue fácil para ella. Tal vez, lo mejor sería guardar el segundo para mañana, y darme ese gusto después, pensó la joven artesana. Sin embargo, también era cierto, que los profiteroles recién hechos sabían mejor, continuó reflexionando. Ella ya lo sabía, aunque podía refrigerarlos, o congelarlos, su estado actual, era el ideal para disfrutarlos. Mientras seguía debatiéndose internamente, Wolf, con una sonrisa radiante, levantó la caja, y se la ofreció, animándola a tomar otro. Al final, el profiterol con crema batida que comió después, sin duda, estaba delicioso. Mientras la joven artesana, aún disfrutaba del sabor del profiterol con crema batida, Wolf, le hizo una pregunta. Dalia, ¿cuál es tu flor favorita? Al oír esa pregunta, ella pensó que el joven caballero quería saber si el ramo que había regalado era de mi agrado, así que respondí con sinceridad. Me gustan todas las flores, en especial aquellas con buen aroma, como las rosas y las gardenias. ¿Tu nombre viene de la flor Dalia? Continuó, con una pregunta de seguimiento Wolf. Sí, fue mi padre quien me lo puso. En la antigüedad se pronunciaba así. A causa de mi nombre, muchas personas asumen que es mi flor favorita, pero la verdad es que casi no tiene aroma. Entiendo, supongo que sí, bueno. ¿Y qué dulces te gustan? Veamos, mis favoritos son los profiteroles y la tarta de queso. Aunque, también hay muchos otros que me gustan. ¿Y tú, Wolf? ¿Cuáles son tus dulces favoritos? Creo que, las galletas de mantequilla con sal, el pan de gamba, y tal vez, zabaione. Esa respuesta dejaba bien claro cuánto le gustaba el alcohol. Prácticamente, eran aperitivos para beber, en lugar de dulces. Si recuerdo bien, el zabaione es una crema que se prepara mezclando yemas de huevo con azúcar. Luego, se le añade vino blanco, y se mezcla todo al baño María. Seguramente, lo que en verdad le gusta, es el vino. Cuando terminó de recordar el procedimiento de cocina, Dalia se tomó un respiro, sorbiendo un poco de té. Entonces, tuvo un flashback de su charla con Randolph. Lo siento, Wolf. Hoy, por desconocimiento, cometí un error sin darme cuenta, y casi te causo problemas. ¿Error? ¿Pasó algo?, preguntó el joven caballero confundido. Me enseñaron que al caminar por los pasillos del castillo, no debo ir justo detrás de la escolta. Lo mejor es que camine en diagonal detrás de él, manteniendo poca distancia entre nosotros. El señor Randolph estuvo explicándome varias normas como esa. Aún me faltan muchas cosas por aprender, así que consultaré con otros comerciantes, para estar preparada para la próxima vez. Randolph. Al propio Wolf le tomó un par de meses para dirigirse al señor Goodwin. Con simplemente su nombre de pila, Randolph. Qué raro, Dalia solo había estado con él un corto trayecto en carruaje. Desde el edificio donde nos reunimos con el capitán, hasta la zona de espera de los carruajes en el castillo. El trayecto era de apenas 5 minutos escasos. Entonces, ¿por qué ella ya lo llamaba por su nombre? Se preguntó a sí mismo, el joven caballero. Sé que no es algo que debería molestarme, pero, por alguna razón, me resulta incómodo preguntar. Continuó Wolf comiéndose la cabeza. Sí, me dijo que en algunas partes del castillo son muy estrictos con el protocolo. Como presidenta de la compañía Rossetti, debo conocer estas normas de etiqueta. Además, como eres mi aval, no quiero causarte problemas, explicó Dalia. Rayos. Ese Randolph sí que es impresionante. Yo ni siquiera lo había notado, murmuró el joven caballero. Por cierto, el señor Randolph también es un aristócrata, preguntó la joven artesana de repente. Sí, pertenece a la familia del conde Goodwin. Creo que entenderás mejor su posición si te digo que es el segundo hijo del marqués, que custodia la frontera este, explicó Wolf. Sabes, me aconsejó que aprendiera las normas,
tanto por mi bien, como por el tuyo. Es un buen amigo, comentó Dalia. Tienes razón, le estoy muy agradecido, afirmó el joven caballero mirando hacia el techo. En ese momento, Wolf se sintió patético por haberse estado comiendo la cabeza, por cosas sin sentido. Al final, Dalia y Randolph solo se estaban preocupando por él, nada más. Uf, suspiró la joven artesana. Hoy, simplemente, no logré ir a mi propio ritmo. Seguramente, fue porque tuve que hacerle frente a muchas situaciones que no son habituales para mí, pensó Dalia. Los calcetines de 5 dedos y las plantillas parece que se van a popularizar bastante por la capital. Puede que, con el tiempo, te recomienden para el título de baronesa honoraria, como a tu padre. Seguro que nuestro capitán apoyaría la idea, comentó Wolf. Tener el título de baronesa honoraria no solo trae una posición social fuerte, sino también beneficios económicos, ella ya lo sabía. Sin embargo, Dalia hizo una mueca de disgusto antes de responder. Definitivamente, no quiero que me recomienden para el título de baronesa, gritó la joven artesana, a los 4 vientos. ¿Por qué? Si fueras baronesa honoraria, tendrías muchas ventajas para ejercer como artesana de artefactos mágicos, ¿no? Preguntó Wolf confundido. Claro, sería conveniente, pero... ¿Sabías que, cuando a un artesano de artefactos mágicos recibe el título de barón, el objeto que motivó la recomendación suele convertirse en su apodo? Mi padre, por ejemplo, era conocido como el varón del calentador de agua, explicó Dalia, molesta. ¿En serio? Eso no lo sabía, admitió Wolf. Entiendo, es como una tradición. Cuando un artesano se convierte en varón honorario, termina con un sobrenombre. En cierto modo, eso suena un poco genial. Pensó el joven caballero. Si me recomiendan por esto, podrían terminar llamándome baronesa de los calcetines de 5 dedos. O baronesa de las plantillas para zapatos. Eso ya sería bastante malo, pero ¿y si el apodo deriva en baronesa de los hongos en los pies? ¿No sería eso horrible? Puf. Jajaja. Por segunda vez en el día, Wolf no pudo contener la risa. Entonces, Dalia entrecerró sus ojos formando finos cuchillos, que observaban, como reía a carcajadas el joven caballero, hasta que casi se queda sin aire. Señor Wolfredo. Llamó la presidenta Rossetti, al más joven de la familia Scalfarotto. Lo siento, por favor, cualquier cosa menos eso, suplicó Wolf, mientras sus hombros temblaban, intentando contener la risa durante un buen rato. Capítulo 75, vino helado, y Disar Radu. Wolf finalmente se calmó, y sacó 3 pociones de la bolsa que había traído. Estas son por el brazalete del lobo celestial, anunció el joven caballero. Te dije que solo necesitaba 2, ¿no? Amonestó la joven artesana. Lo sé, pero pensé en traer una extra para el taller. Cuando estemos fabricando la espada mágica, es posible que mi mano se resbale, y me lastime mientras la ensamblo. Tranquila, es solo por precaución. Dalia estuvo a punto de preguntarle si eso era una excusa para traer 3 pociones en lugar de 2, pero decidió dejarlo pasar. En el improbable caso en que ambos se lastimaran al mismo tiempo, o, si uno de ellos sufría una herida grave, tener una extra definitivamente sería útil, concluyó la joven artesana. Por ello, Dalia aceptó las pociones con gratitud y las colocó en un lugar visible dentro del taller. Todavía era un poco temprano para cenar, sin embargo, ya era lo bastante tarde para que hubiera restaurantes abiertos. Como Dalia acababa de cometer la imprudencia de haber comido 2 enormes profiteroles, no tenía suficiente apetito para cenar. Por ello, decidió prepararle la cena a Wolf, con los ingredientes que tenía almacenados. Entonces, cortó algo de carne y algunas verduras, replicando los pasos de la última vez que cocinó para él. Preparó carne a la parrilla con verduras. Luego, para acompañar, abrió una botella de vino. Era algo de carne a la parrilla, un plato simple, sin ingredientes especiales, una comida común y corriente. Aún así, el joven caballero la comía con gusto, masticando cada bocado con cuidado, llenándose de satisfacción con cada mordida.
Mientras tanto, la joven pelirroja bebía tranquilamente, disfrutando en silencio de la inusual escena gastronómica. Podría considerarse poco ortodoxo, pero, ¿te gustaría probar esto?, aconsejó Dalia. Después de la cena, la joven artesana colocó frente a Wolf, que estaba sentado en el sofá, una botella de vino blanco envuelta en tela. Estaba tan fría, que sostener la botella directamente resultaba incómodo. «¿Es vino blanco, verdad?», preguntó con curiosidad el joven pelinegro. «Sí, es vino blanco enfriado hasta justo antes de congelarse, lo llamo vino a temperatura de congelación. Si lo congelara totalmente, la botella se rompería. Tuve que quitarle el corcho antes de enfriarlo, por eso, el aroma se ha perdido un poco», explicó Dalia lentamente. En este país, la mayoría de las personas no son demasiado exigentes con la temperatura del vino. Después de todo, transportarlo y almacenarlo adecuadamente es bastante difícil. Por eso, a veces termino con botellas de dudosa calidad. Incluso dentro de una misma marca, algunas pueden tener un sabor demasiado fuerte, ácido o amargo para mi gusto, recordó la joven artesana. Cuando eso sucedía, simplemente, lo enfriaba lo más posible antes de beberlo. En Japón, al vino sometido a este procedimiento se le llamaba hyōgon. Así que usé su significado directamente, temperatura de congelación. ¿Vino a temperatura de congelación? Nunca lo he probado. Lo aceptaré con gratitud, exclamó el joven caballero. Wolf tomó la botella y sirvió el contenido en 2 copas con sumo cuidado. Incluso sosteniendo la copa, el aroma era apenas perceptible. «Brindemos, por este vino inusual, y por la prosperidad de la compañía Rossetti», proclamó Wolf. «Por la prosperidad de la compañía, y por los pacíficos días que vendrán», continuó Dalia. «Salud». Clean. Con una leve sonrisa, chocaron las copas con un tintineo, y bebieron. Entonces, el vino helado tocó sus labios, y descendió por sus gargantas hasta llegar al estómago. Una sensación refrescante recorrió sus cuerpos disipando el calor. Era tan placentera, y similar a la de beber agua helada. La única diferencia era que el sabor del vino se extendía suavemente en la boca. Cuando la calidez del alcohol empezó a sentirse en sus gargantas, la acidez y el aroma, que habían pasado desapercibidos, regresaron con fuerza. En lugar de quedarse saboreando el vino lentamente, Wolf sintió la necesidad de priorizar la frescura en su garganta, era tan adictivo, que su segundo sorbo fue considerablemente más grande. «Es la primera vez que un vino blanco me golpea así en la garganta», comentó el joven caballero. Cuando terminó de hablar, Wolf entrecerró sus ojos dorados y se quedó observando la copa vacía en su mano. Sin dudarlo, Dalia le sirvió una segunda copa bien generosa, y dijo: «El aroma se debilita un poco, pero es una excelente forma de refrescarse, te la recomiendo». «Un trago frío en verano, se siente hasta en los huesos», afirmó Wolf. «Estoy de acuerdo. Aunque también es perfecto para después de un baño caliente en invierno», comentó la joven artesana. «Dalia, eso es un poco extravagante. Pero, esto está realmente bueno. Creo que voy a llevarme de casa unas cuantas piedras mágicas de hielo para poder enfriar vino en mi habitación», comentó el joven caballero. Era curioso que Wolf, un noble, considerara que un vino, de apenas unas pocas monedas de cobre, fuera un lujo envidiable, pensó la joven artesana. Este método hace que incluso quienes no toleran bien el alcohol lo beban fácilmente, así que ten cuidado. Porque, hasta los que aguantan bien varios tragos, pueden verse afectados de repente, advirtió Dalia. ¿Te refieres a que emborracha fácilmente? Y además, ¿es de los que produce resacas fuertes?, preguntó Wolf, buscando confirmación. ¿Exacto? Recuerdo que un amigo de mi padre, después de beberlo, de repente no pudo moverse. Y se puso a reír descontroladamente, explicó la joven artesana. Está bien, ya entendí. El vino a temperatura de congelación tiene ese peligro. Tendré cuidado, prometió el joven caballero. Aunque creas que eres bastante resistente al alcohol, recuerda, una bebida desconocida siempre puede causar sorpresas inesperadas, como emborracharte de repente. Lo mejor es disfrutar de las bebidas de manera responsable y moderada, sin llegar a perder el control. Tomar en exceso
y terminar enfermos sería algo lamentable, o peor aún. Causar problemas a otros, con una borrachera descontrolada, es algo que debe evitarse. La autodisciplina al beber es una virtud importante, reiteró Dahlia en su cabeza. Wolf, ¿sueles beber en los cuarteles?, preguntó ella de repente. Lo hago. Suelo tomar con Randolph y Dorino, ambos estuvieron en la reunión de hoy. A veces, también bebo con gente de otras divisiones, afirmó el joven caballero. ¿Y con ellos no hablas sobre espadas mágicas?, preguntó por curiosidad la joven artesana. No demasiado. Para la mayoría, las espadas mágicas son algo demasiado alejado de su realidad. Las conversaciones suelen girar en torno a cosas sin importancia, o simplemente nos quejamos del trabajo. Aunque, a veces, para animar el ambiente, terminamos haciendo lo que llamamos Disar Radu. Disar Radu, repitió Dahlia confundida. Aquel nombre sonaba bastante inquietante para ella. ¿Acaso se trataba de un evento donde se revelaban secretos comprometedores de la Orden de Caballeros? ¿O quizás sea sobre asuntos políticos?, se cuestionó la presidenta Rossetti. Veamos, si recuerdo bien, las mujeres usan el término confesión. Aunque puede que no sea exactamente lo mismo. Es algo que los caballeros y los soldados suelen hacer cuando se emborrachan. Básicamente, por turnos, cada persona revela un secreto personal. Siguiendo ese orden, continúan las confesiones hasta que alguien decida rendirse. Y la única regla es que lo que se dice en ese momento no se le cuenta a nadie, explicó el joven caballero. Eso suena como algo que requiere bastante valor, tanto para hablar como para escuchar, comentó Dahlia. Tranquila, no es tan serio. Para ser honesto, como solo hay hombres, muchas veces terminamos hablando de mujeres. Como de nuestro primer amor, el tipo de chica que nos gusta, alguna experiencia curiosa en el Distrito Rojo, Cov. Ya sabes, lo típico, algunas historias de fracasos en la academia, algunos errores en el trabajo. O simplemente, narramos peleas que tuvimos. Al final, se trata de compartir cosas que no puedes decir en voz alta normalmente, lo cual ayuda a fomentar un sentimiento de compañerismo y unidad. Explicó Wolf, dejándose llevar. Dahlia no estaba segura de si eso era una versión mejor, o peor, de las típicas charlas de amor entre mujeres, pero parecía ser algo similar. Aunque, por lo que decía Wolf, la cantidad de temas que aparecían en la confesión parecía ser mucho más amplio. Quizás, aquella conversación que tuvieron Wolf e Ivano sobre sus preferencias corporales también entraría en esta categoría, especuló la joven pelirroja. ¿Y no hay riesgo de que esas conversaciones se filtren?, preguntó ella. Hasta ahora, no he oído que eso ocurra. Si alguien lo hiciera, probablemente perdería la confianza de los demás para siempre. Además, nadie revelaría algo que realmente no quiere que se sepa. Y bueno, después de 2 o 3 rondas, la mayoría ya están demasiado borrachos para recordar lo que se dijo, haciendo que todo carezca de sentido, aclaró el joven caballero. Dahlia se levantó para buscar una segunda botella de vino a temperatura de congelación, pero, al regresar, encontró a Wolf mirándola fijamente. Antes de que él hablara, ella ya intuyó lo que iba a decir. Dahlia, ¿quieres intentarlo? Me refiero al Disar Radu. Puedes decir lo que quieras, propuso el joven caballero. ¿Acepto el reto?, respondió por inercia la joven artesana, con gran entusiasmo, pero enseguida se dio cuenta de que no tenía ni idea de qué decir. Quejarse sobre la ruptura de compromiso ya no tenía sentido, y tampoco es que pudiera contarle sobre sus recuerdos de la tierra. ¿Quién va a revelar su secreto de Clara, Disar Radu? Entonces, los que escuchan deben colocar la palma de su mano dominante boca abajo, sobre una superficie plana como una mesa o el suelo, explicó Wolf. ¿Por qué?, preguntó Dahlia confundida. Mis superiores me enseñaron que este gesto significa que, si revelas lo que escuchaste, das permiso para que te corten la mano como compensación, respondió el joven caballero. Esa es una regla aterradora, murmuró la joven artesana. Dahlia no tenía ni la más mínima intención de contar nada de lo que escuchara, pero tener una regla tan extrema le parecía exagerado. No sabía si el motivo
era porque trabajaban en el castillo real, o simplemente, era una costumbre que tenían todos los caballeros, para ella, era un misterio. Como yo lo sugerí, ¿quieres que empiece? O dejamos que una moneda lo decida, propuso Wolf. Vamos con la moneda, es lo más justo, respondió ella. Si sale cara, tú comienzas. Si es cruz, yo lo hago. Está bien, sugirió el joven caballero. De acuerdo, respondió Dalia. Con movimientos hábiles, Wolf lanzó una moneda de plata al aire y la atrapó con el dorso de su mano. La brillante moneda plateada reflejó la luz por un instante antes de revelar su resultado, cara. En ella estaba grabado el nombre del reino, junto a una espiga de trigo. Cara, empiezas tú, Dalia. Di lo que quieras, animó el joven caballero. Disas Radu. Veamos. Mi madre regresó a la casa de sus padres para darme a luz. Y un año después, tuvo a mi hermanastro en el mismo lugar, confesó la joven artesana. Parece que a tu madre le gustaba mucho la casa familiar. Es algo común entre los aristócratas, por lo que sé. He oído muchas historias de esposas que visitan la casa de sus padres con demasiada frecuencia, comentó Wolf. Cierto, al parecer, le gustaba tanto su casa familiar que terminó divorciándose de mi padre. Me dejó a su cargo, y luego, se casó de nuevo con el padre de mi hermanastro. Por eso, no tengo recuerdos de mi madre, explicó Dalia. Lo siento. Creo que te obligué a hablar de algo duro, expresó el joven caballero preocupado. No te preocupes. No me forzaste a nada, ya no es algo que me afecte. Preferí contártelo, antes de que lo oyeras de otra persona. Hace mucho que corté lazos con ella, y además, tanto mi padre como mi madre ya han fallecido, aclaró la joven artesana. La copa de Dalia, todavía llena de vino, enfriaba sus dedos. De forma pausada, deslizó uno de ellos por la superficie lisa del cristal, dejando una marca. De forma inconsciente, eso la hizo esbozar una tenue sonrisa torcida. Por lo visto, mi madre estaba tan enamorada de mi padre, que se fue a vivir con él por su cuenta. Prácticamente, se autoimpuso como su esposa. Pero, quizá, cuando nací, volvió a la realidad, y se dio cuenta de que había cometido un error, explicó Dalia, observando su copa mientras reflexionaba. Aunque esta sea una charla entre borrachos. Y mi acompañante es un amigo en quien confío. Solo por eso, aunque sé que lo que estoy a punto de decir, no es más que un pequeño desahogo, espero, que sea olvidado. Tengo el mismo color de cabello que mi madre, dijo ella de repente. La sangre de la mujer que abandonó a mi padre, sin duda, corre por mis venas. En cierto modo, es un alivio que no entienda el amor. Porque si llegara a enamorarme, y luego mis sentimientos cambiaran, no podría confiar en mí misma, declaró la joven pelirroja, antes de volver a su reflexión. No quería convertirme en alguien como mi madre, que había dejado atrás a papá. Si el amor apasionado desaparecía con el tiempo como una ilusión, entonces, prefería no dejarme engañar por él. No quiero lastimar a nadie, ni resultar herida por ello. Después de todo, casi nunca pensé en el hombre con quien había estado comprometida los últimos 2 años. Hace mucho que lo sé, lo que realmente me apasiona, es la creación de artefactos mágicos. Por desgracia, no podía afirmar con certeza, que no me parecía en nada a aquella mujer, ese sentimiento, era como una espina que llevo clavada en mi interior, concluyó Dalia. No sé si cambiarán tus sentimientos en el futuro, pero, Dalia, sé tú misma. No tienes que ser como tus padres. Además, los hijos no están destinados a seguir siempre los pasos de sus padres. Intentó animarla el joven caballero. Sí, tienes razón. Reafirmó ella. Las palabras que Wolf eligió cuidadosamente, y pronunció con calma, por alguna razón inexplicable, tranquilizaron a la joven artesana. Mientras esto sucedía, el joven pelinegro notó que su acompañante bajó la mirada, sin continuar la conversación. Entonces, pensó que había hablado demasiado impulsivamente, y tal vez, ahora Dalia se sentía un poco incómoda. Por eso decidió, que era su turno de sincerarse. No sé si lo que voy a decir se equipara a lo que compartiste, pero también hablaré sobre mi familia. Añadiéndole un toque de drama típico de la nobleza. Declaró el joven noble con entusiasmo,
antes de vaciar de un trago el resto de su copa. Un toque de drama típico de la nobleza, repitió ella extrañada. Su repentino cambio de actitud tomó a Dalia desprevenida, haciéndola sentirse algo desconcertada. Mi madre fue la tercera esposa. Comenzó a narrar Wolf. Originalmente, era la caballera guardián de la duquesa Gastoni, pero, quizás, por su belleza y su habilidad con la magia de hielo, terminó casándose con mi padre. De ese matrimonio nací yo, que apenas puedo usar magia. Por lo que sé, mi padre nunca tuvo mucho interés en mí. Así que aprendí a manejar la espada de mi madre, y con el tiempo, terminé uniéndome a la unidad de exterminio de monstruos. Creo que todo esto, ya te lo había contado, ¿verdad? Buscó confirmación el joven pelinegro. Sí, lo recuerdo. Confirmó Dalia. Bien, entonces. Disas Radu. Proclamó el joven caballero. Cuando tenía 10 años, nuestro carruaje fue atacado mientras viajábamos por nuestro territorio. En aquel suceso, alrededor de 20 personas fueron dadas de baja en el sistema de la vida, incluida mi madre. Gracias a ella, y a los caballeros que nos protegieron, mi hermano mayor, su madre, la primera esposa del duque, y yo sobrevivimos. Contó Wolf, hablando rápidamente, como si intentara deshacerse de sus palabras, antes de que su inmenso peso le aplastara. Dios, ese definitivamente es un recuerdo doloroso y brutal. Aún así, él sigue sonriendo, ocultando aquellas dolorosas heridas en su corazón, pensó la joven pelirroja. Después de perder a mi madre, continuó Wolf, me volví reacio a involucrarme con la gente. Pensaba que relacionarme con otros solo traía sufrimiento. Pero, recientemente, descubrí que mi hermano lo pasó aún peor que yo. Porque, él creía que me había arrebatado a mi madre. Nunca se me ocurrió verlo desde su perspectiva. Después de todo, aún era demasiado joven para notarlo, concluyó el joven pelinegro. A pesar de ser un recuerdo terrible y desgarrador, el hombre frente a mí. Continúa hablando con una sonrisa ocultando su dolor, pensó Dalia mientras escuchaba el relato. Me alegro de haberme dado cuenta. De lo contrario, habría seguido huyendo como un niño, confesó el joven caballero. Wolf, pronunció ella, aún buscando palabras de consuelo. Siendo honesto, quiero una espada mágica porque soy débil, afirmó el joven caballero. Pero si ya eres muy fuerte, respondió la joven pelirroja. No, aún no es suficiente. Quiero tener la fuerza para vencer a múltiples oponentes, si son humanos. Y si son monstruos, quiero poder derrotarlos rápidamente. Y para alguien como yo, quien no puede usar magia, la única manera de lograrlo es empuñando una espada mágica. No, en realidad, eso, no es nada más que una excusa elegante, concluyó el joven pelinegro, con un tono de voz con un matiz de autodesprecio. Un instante después, su expresión se tornó completamente seria. No quiero seguir teniendo esas pesadillas. No quiero volver a ver a mi madre, tirada en el suelo, y revivir la impotencia de no haber podido salvarla. Pero ahora, más que eso, quiero volverme lo suficientemente fuerte como para derrotarla. Por eso quiero una espada mágica, se sinceró Wolf. ¿Más fuerte que tu madre?, cuestionó la joven artesana confundida. Sí. Era una espadachina mágica con afinidad al hielo, increíblemente poderosa, explicó el joven caballero. Y ahora, ¿no podrías vencerla?, cuestionó Dalia. Cada vez que imagino un duelo con ella, pierdo. Aún no encuentro una manera de vencerla. Con el brazalete del lobo celestial, he logrado acercarme un poco, pero aún no es suficiente, confesó el joven pelinegro. Si pudiera enfrentarse a ella en la realidad, se daría cuenta de que todo este tiempo la estuvo sobreestimando. Esto se debe a que en la mente de Wolf, la imagen de su madre aún permanecía como la de una guerrera imbatible, empuñando una espada más pesada que la suya, blandiéndola a una velocidad muy superior también, mientras encadenaba magia de hielo, logrando crear una combinación perfecta, detrás de otra, sin aperturas. Entonces, tendremos que desarrollar una espada excepcional. Esforcémonos en la creación de espadas mágicas, proclamó la joven artesana. Gracias, cuento contigo. Yo también seguiré entrenando. Afirmó el joven caballero con una sonrisa, que fue provocada por las palabras de la joven frente a él.
Aunque pensó que el desafío acababa de volverse mucho más grande, tuvo la sensación de ser necesaria, lo cual motivó a la joven artesana. Wolf. Yo también tengo pesadillas a veces. En el sueño, aunque hay gente cerca a mi alrededor, no puedo pedir ayuda, y termino desplomándome. Esperando, completamente sola, a que me den de baja de la vida. Confesó la joven pelirroja, aunque dudó antes de hablar, decidió que lo mejor era compartirlo con él. Ella sabía que no era un simple sueño, sino el último recuerdo que tuvo en su anterior vida. En cierto sentido, esta podía ser la revelación más profunda que Dahlia podía hacer. La próxima vez que tengas esa pesadilla, haz que yo aparezca en ella. Haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarte, afirmó Wolf. ¿Y cómo lo harías? Cuestionó la joven pelirroja. Aunque su oferta sonaba reconfortante, era algo completamente imposible, su lógica era absurda, porque, si realmente pudiera hacer algo así, sería aterrador, concluyó Dahlia. ¿No podrías desarrollar un artefacto mágico que lo haga posible?, solicitó el joven caballero. No pidas cosas imposibles. Entrar en el sueño de alguien ya está fuera del ámbito de los artefactos mágicos, se desquitó la joven artesana. Si alguien puede hacerlo, eres tú, Dahlia. Seguro que lo logras. Afirmó Wolf, muy entusiasmado. Lo imposible sigue siendo imposible, le regañó ella. Los dos entraron en un círculo vicioso, donde Wolf bromeaba descaradamente, y Dahlia alzaba la voz para responderle. Las risas de ambos resonaron en la torre, hasta bien entrada la noche. Eso es todo por hoy, mis comensales borrachos, espero que os haya gustado. Si estás aburrido, puedes escuchar otras historias en las listas de reproducción de este canal.